Muy buenas noches, hermanos, en Cristo Jesús. Para nada, Cristo viene. Aquí estamos para cumplir nuevamente con lo requerido y cumplir también con aquello que se ha prometido. Estamos para compartir entonces en esta noche con ustedes el tema de la segunda iglesia de Apocalipsis. El mensaje de la segunda iglesia de Apocalipsis, Esmirna. Vamos a revisar un poquito la historia. Vamos a hablar también del espíritu profecía, que nos va a venir a ayudar a apoyar en esta materia. Y vamos a aprender varios conceptos utilizando la Biblia y los testimonios. La Biblia se explica con la Biblia. Y ese es el ejercicio que quiero hacer una vez más con ustedes, para otorgarles este divino mensaje de Cristo a esta etapa de la iglesia. Cada etapa de iglesia tuvo que ver con algún suceso histórico por la cual ella tuvo que atravesar. Acompáñenme pues entonces en oración para pedir la autorización de Dios para hacer este trabajo. Padre nuestro que está en el cielo, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. En esta noche elevamos nuestra oración para agradecerte por todo lo bueno que nos diste en este día y por todo lo bueno que nos darás en este nuevo que comienza y por toda la eternidad si te permitimos ser salvos. Te pedimos que nos laves y nos limpies en la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora que por fe sabemos que nos has perdonado por aquel que murió en la cruz, por sus méritos y su nombre, te suplicamos que nos bautices con tu Santo Espíritu, con tu poder y nos des la sabiduría del cielo, con ello la elocuencia y las palabras puntuales para realizar este estudio y abrir tu santa palabra. Autorízanos para hacer esta labor, para abrir tu palabra, para compartirla, ahora que tú nos has santificado y nos has limpiado y redimido en la sangre del Cordero. A ti y a Él sea la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, que comprenden el mensaje de Jesús a Esmirna. Por lo tanto, es un mensaje. Y si es un mensaje, ese mensaje tiene cierta finalidad, o tiene una finalidad concreta, y que busca advertir de ciertas situaciones en las cuales iba a atravesar esta iglesia. Las eventualidades que iba a atravesar iban a probar la fe de este grupo, de este movimiento, y el Señor ha mandado entonces este mensaje para apoyar a esta iglesia, para incrementar su fe, pero también y sobre todo para demostrar que Jesús está al mando. El Espíritu Profecía dice que Jesús, al tener, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, tiene el acto de caminar entre medio de los candeleros. Y los candelabros significan las iglesias, las 7 iglesias. Y las 7 estrellas significan el espíritu de esas iglesias. Y eso ustedes lo pueden corroborar en Apocalipsis capítulo 1, en los últimos versículos, antes de comenzar el 2. El último versículo es donde se nos dice, del capítulo 1, que los candelabros son la iglesia, o son las iglesias, las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 espíritus de esa iglesia, los 7 ángeles de esas iglesias. Así que, sin más ni más, comencemos. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 dice: Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Verso 9: Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Les comentaba, hermanos, que Jesús camina entre medio de los candelabros, que son las iglesias, y eso demuestra que Él está al control y al conocimiento de la iglesia, o de cada una de las iglesias, de lo que hacemos en nuestra privacidad, en público, y también de lo que pensamos, de lo que deseamos y de lo que sufrimos. Por lo tanto, Dios, Cristo, está al tanto de todo lo que padecemos, todo lo que vivimos,
todo lo que obramos y todo lo que decimos y aún pensamos. Por eso debemos temer a Dios, porque Él es todopoderoso y Él conoce todas las cosas. Pero también debemos confiar en Dios, porque Él conoce todas las cosas y sabe tu tribulación y mi tribulación, y conoció la tribulación por la que pasaría Esmirna. Estos mensajes de la primera iglesia, de la segunda iglesia y aún la tercera iglesia, y así todo el resto de iglesias, están asociados a Mateo capítulo 24, estudios que estoy preparando también para vosotros, con mucho cariño y mucho esfuerzo. Así que denme un poco de tiempo y paciencia para poder finalizar ese estudio que va a conectar entonces Apocalipsis con Mateo. A Mateo 24 se le llama comúnmente el Apocalipsis de Cristo, por lo tanto es totalmente paralelo y comparable con estos capítulos de Apocalipsis que estamos estudiando desde hace un par de semanas. Así que vimos nosotros referente a la iglesia de Éfeso, que estaba asociado al mensaje de Apocalipsis 24, y así vimos en unos estudios anteriores que compartí, en que Mateo 24 también, por allá por el versículo 29, que habla, ¿no es cierto?, de la finalización de la tribulación, de la cual ahora hablaremos, en 1798, iba a comenzar distintos eventos climatológicos o geológicos, como el oscurecimiento del sol, el terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas, lo que se llama las Leonidas, y también la luna en sangre. Todos ellos eran símbolos de la finalización de la gran tribulación en 1798 y el comienzo del periodo final, del tiempo final, que iba a traer a Jesús, el tiempo del fin y el camino hacia la segunda venida de Cristo. Así que vemos que Mateo 24 está totalmente asociado a las 7 iglesias, porque en Mateo 24 está detallado todos los eventos que están relacionados con las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Por lo tanto, los eventos que se suscitan alrededor de cada una de estas iglesias también están emparentados con los relatos de Cristo en Mateo 24. Así que debemos estudiar y comparar, así como hacemos Apocalipsis con Daniel, en este caso con Mateo 24. Continuamos el versículo. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos y también conoce lo que padecemos. Y Él nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, versículo 9, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Vamos a revisar varios conceptos que aparecen en estos 11 versículos, en estos 4 versículos que hemos leído, y vamos a hacer énfasis al comenzar en quién es el primero y el postrero. ¿Quién es el que manda este mensaje? ¿Quién? Vamos a tratar de identificar. Ya lo hemos identificado en el estudio anterior referente a la primera iglesia. Sabemos que es Jesús, pero la idea es que aprendamos siempre a revisarlo todo con la Biblia y no hacernos nuestras propias ideas, y siempre acostumbrarnos a ir a la Biblia, siempre. Y de esa manera, ejercitando ello, vamos acostumbrándonos, vamos conociendo la Biblia y nos vamos volviendo expertos en ella. Pero lo mejor es que cuando tú lees la Biblia 1, 2, 3 veces, te santificas y santificas tu mente, se renueva el espíritu en tu mente, como lo dice Efesios capítulo 4. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cada vez que estudiamos la Biblia, hacemos esa renovación y esa pureza de nuestro órgano mental. Vamos a revisar entonces quién es el primero y el postrero, pero también luego vamos a revisar la tribulación, en qué consiste esa tribulación, y también qué es la pobreza o
la riqueza que Cristo declara, de la cual es atribuible a Esmirna. También vamos a comparar con una iglesia que se dice rica, pero en realidad es pobre. Ella se autoproclama rica, pero Jesús le dice que es pobre, en contradicción a lo que ocurre con Esmirna. También vamos a entender quiénes son los judíos, qué es ser judío realmente, porque está en entredicho. Y el trabajo de Esmirna es muy similar a lo que vimos en Éfeso, que Éfeso demostraba, o su trabajo consistió en probar a los que decían ser apóstoles. En este caso hay un sinónimo, es una situación análoga, que se está hablando de ahora de probar a los que dicen ser judíos pero no lo son, sino que más bien son sinagoga de Satanás. Vamos a revisar también lo que es la sinagoga de Satanás, conforme a los testimonios. También en el verso 10 se nos dice que no tengamos ningún temor de las cosas que hemos de padecer, o que habrían de padecer los hermanos de Esmirna. Y todo eso es lo que vamos a revisar con la Biblia y el Espíritu Profecía. Así que bienvenidos, hermanos, a este estudio, y el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Así que comencemos con el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Ese nos habla, el que estuvo vivo, el que murió, pero que ahora vive. Vamos a ver quién es aquel. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 17 y 18. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Por lo tanto, hermanos, no es necesario seguir estudiando otros temas, otros versículos, otros pasajes bíblicos, porque es claro. Ya era claro al leer solamente el versículo 8 del capítulo 2 en cuestión. Y extenderlo entre Apocalipsis 1:8 y 17 y 18 ya nos dio la idea de que es Jesús, corroborándonos, ¿verdad?, lo que ya sabíamos. Pero siempre es bueno repasarlo, así nos volvemos maestros. La práctica hace el maestro, hermano. No debemos ser flojos espirituales, sino activos, abnegados. Vamos a revisar ahora el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Y ahora vamos a revisar el tema de la tribulación y la pobreza de esta iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Estudiábamos con referencia a la iglesia de Éfeso que el trabajo que ella realizó incansablemente fue la de exponer la mentira de los que decían ser apóstoles pero no lo eran, y también de exponer la mentira o contradecir a los nicolaitas y sus obras, las cuales Cristo también aborrecía. Y entendimos que los nicolaitas y los falsos apóstoles eran aquellos que iban a introducir las falsas doctrinas que estaba profetizado en Segunda de Pedro capítulo 2, en Judas versículos 3 y 4, en Primera de Juan capítulo 2 y capítulo 4, en Mateo capítulo 24, cuando Cristo nos dice que se levantarían falsos maestros y falsos cristos. También en Segunda de Tesalonicenses 2 y en el resto de la Biblia. Como siempre han existido falsos maestros. Pero estaba profetizado puntualmente que en la iglesia cristiana iban a surgir estos falsos maestros. Pablo también lo advierte cuando él se despide de la iglesia, cuando ellos se ponen a llorar en el cuello de Pablo. Y Pablo dice: no lloréis por mí, sino por vosotros, porque se levantarán lobos rapaces de entre vosotros y no perdonarán la manada. Así que, hermanos, no perdonarán el rebaño,
esos lobos rapaces. Así que, hermanos, estamos advertidos de antemano de que iban a ingresar falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, o en su sinónimo, falsos judíos. Estamos viendo que esto es una iglesia, ¿se entiende? Esto ya es la época del cristianismo, es la iglesia de Esmirna, pero aún se suele decir de aquellos que conforman la iglesia de Esmirna, se los denomina judíos, porque el cristianismo es judaísmo, y los primeros cristianos eran judíos, partiendo de Jesús, María, Pedro, Juan, todos ellos eran judíos, a excepción de algunos que eran levitas, o en el caso de Pablo, benjamita, pero todos eran hijos de Israel. Y luego, todos los cristianos o todos los gentiles que se acercaban al cristianismo, también eran tomados como judíos y guardaban el sábado. Así que esto también demuestra que el mundo evangélico y católico está muy equivocado en sus falsas interpretaciones y deducciones de la Biblia, en que ellos quieren desembarazarse o quieren dividirse de la idea de ser Israel para no tener que guardar los mandamientos y mucho menos el sábado. Por lo tanto, este versículo 9 también demuestra que ellos son unos mentirosos y que están engañados. Bueno, hablo de mentirosos los dirigentes y aquellos que saben la Biblia y quieren mentir. Hay muchos evangélicos que conocen los versículos bíblicos y los desechan abiertamente. Esos son mentirosos. Mientras que hay gente que está engañada. Y a esa gente hay que ayudarla. Con mucho amor y mucho respeto y mucho tacto. Así que vamos a ver entonces en qué consiste esta tribulación. En Mateo 24, como lo leímos anteriormente en otros estudios que hicimos, se nos dice que Jesús nos advertía que iba a haber una tribulación. Esa tribulación también la revisamos en los otros estudios. Se debe a la predicación de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, o sea, a la ley y al testimonio, predicación de mandamientos y profecías, lo que el mundo cristiano odia hoy en día y lo que el mundo adventista corporativo también odia hoy en día. Pero la predicación de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías, ha sido el mensaje predicado desde Abel hasta nuestros días y siempre ha causado la ira de las naciones, como también lo revisamos en la entrega anterior que hicimos, en el otro trabajo, en el otro video. Así que los invito a que los hermanos que no han podido ver los trabajos anteriores, vayan a mi canal y puedan cerciorar lo que estamos hablando aquí. Pero que por temas de tiempo no podemos ir a todos los pasajes, sino que estamos haciendo alusión a lo que ya se ha estudiado. Así que la tribulación viene por la predicación de la palabra, pero también por vivir piadosamente en Cristo Jesús, como reza 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, esta iglesia está llena del carácter de Cristo, abnegado, trabajólico, santo. Por eso está siendo perseguida, porque tiene el carácter de Jesús, pero también está haciendo las obras de Jesús, está predicando el evangelio puro, prístino, santo, el mensaje de los tres ángeles, a la ley y al testimonio. Y eso causa la persecución, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, y en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante, en que se nos dice que tanto Juan como los muertos en la Edad Media fueron perseguidos por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús. Y eso produce la ira de las naciones. Así que vamos a revisar entonces la pobreza. Entendemos que a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, se le dice todo lo contrario a lo que se le dice a Esmirna. En Apocalipsis 3 dice allí, referente a la iglesia de la Odisea: escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es una iglesia mundana, es una iglesia babilónica disfrazada de cristianismo, disfrazada de adventismo. Es una iglesia sin obras, sin abnegación, sino que es una iglesia que está sumida en los deberes cotidianos de la vida y del mundo, pero que se ha dividido, se ha desembarazado
de la obra y legado de Cristo y los apóstoles y los profetas, y aún de los pioneros y de la mensajera Elena G. de White. Así que esta iglesia de la Odisea es contraria a la experiencia de Esmirna y de la iglesia de los apóstoles y aún de la iglesia de los pioneros. Pero ella dice que es rica. Leamos. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, no frío ni caliente, o sea, eres mundana, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ella se autoproclama, esta iglesia laodicense, esta iglesia adventista organizada, se autoproclama rica. Pero mira lo que dice el Señor, verso 17, pero tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no conoces, dice Jesús, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Él le recomienda que de Él compre colirio y oro refinado en fuego para que sea rico realmente, y colirio para ver su pecado, y que se vistiese de las ropas blancas, emblanquecidas en la sangre del Cordero, que es la justificación por la fe y la justicia de Cristo y de los santos. Así que esta es una iglesia de obras, es una iglesia que quiere ser salva por obras, quiere ser salva fariseicamente, quiere ser salva por ser hija de Abraham, por llevar 40 años en la iglesia adventista o por ser de cuna adventista. Quiere ser salva por títulos, por obras, por pastores, por templos, por ir el sábado a un templo o por un diezmo. Pero el Señor dice que ella es en realidad pobre y que está desnuda, o sea, es pecadora. Y también nos dijo que era fría, que era tibia. O sea, una mezcla de caliente, cristiano, y frío, mundano. Ni buen cristiano, ni buen mundano, dice la mensajera. La iglesia que hoy vemos ante nuestros ojos describe puntualmente lo que estamos leyendo. Y no solamente la iglesia adventista, el cristianismo en general, sobre todo el protestantismo, porque la iglesia católica ha actuado de esa manera desde que el mundo es mundo. Desde que Occidente es Occidente. Porque tú dices, yo soy rico. Ella dice que es rica, pero Cristo le dice, eres pobre. Lo distinto es en Esmirna. Esmirna dice que es pobre, pero Cristo le dice que es rica. Volvamos a leer lo que dice allí. Yo conozco tus obras. A todos les dice, yo conozco tus obras. Él está al tanto de todas las iglesias y lo que hacemos. Y tu tribulación, está al tanto del padecimiento por la proclamación de la verdad. Y tu pobreza, pero en realidad tú eres rico, dice el Señor. ¿Por qué pobreza? Porque salió del mundo. Porque no vive de los gostes, ni de las riquezas, ni de las ganancias mundanales. Un adventista historicista que aún trabaja en el mundo debe ser llamado a salir, hermanos, porque nosotros debemos ocuparnos de las obras cristianas. Debemos ser adventistas todos los días como Cristo era Cristo todos los días. Como decía por ahí un amigo que se nos apartó de la verdad, 24/7. Así debemos ser adventistas, 24/7 todos los días del año, no solamente el sábado. Si vivimos aún en Babilonia y trabajamos en Babilonia, estamos viviendo una mentira. Y Dios nos invita a salir con el mensaje del cuarto ángel. Salid de Babilonia, pueblo mío. El trabajo que debe hacer la iglesia es trabajar para Cristo y para las almas por las cuales Él murió. Y aquella iglesia que trabaja para Cristo y por las almas por las cuales Él murió, es pobre en cuanto a riquezas mundanales, a cuanto a oro, a plata, a cobre, a hierro, a lo que sea. Pero según Cristo es rica espiritualmente. Y eso es lo que vamos a revisar ahora con la Biblia. Vamos entonces a entender lo siguiente. ¿Qué es rico para Dios? Pero antes vamos a ver la paciencia de los santos. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, referente a la primera iglesia. Yo conozco tus obras. Ahí también vemos que Jesús conoce las obras de la iglesia de Efeso. Y así, paulatinamente, con todas las otras iglesias siguientes, siempre nos va a decir, yo conozco tus obras. Y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como se halla mentiroso un falso apóstol o un falso maestro, a la ley al testimonio. Si no hablan en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es la Biblia la medida de prueba en la cual todo discurso debe ser medido. Así que es una actitud similar a la que está viviendo la iglesia de Esmirna, porque Esmirna se dice que, ¿verdad?, ha probado a los que dicen ser judíos y no lo son, mientras que Éfeso ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles eran judíos, y los cristianos primero eran judíos, y la iglesia cristiana es judaísmo, pero el verdadero, el que Dios levantó con Moisés, no el de Caifás, porque ese estaba vendido a Roma, como el adventismo verdadero, que Dios le reveló a Ellen G. White, y no el de Caifás, de Ted Wilson, unido a Roma. Bueno, dice acá la Escritura. ¿Qué es lo que es rico para Dios? Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas capítulo 12 para entender qué es rico para Dios y qué es pobreza para Dios. Lucas capítulo 12, versículo 15 al versículo 21. Dice así la palabra del Dios vivo. Y les dijo, mirad, y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16. Y les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Verso 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, relájate, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo en el verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, hermano. Salgamos del mundo, salgamos de las obras mundanales de la ganancia propia, porque esta noche pueden venir a pedir tu alma o la mía. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro en la tierra, y no es rico para con Dios en el cielo. Por lo tanto, el rico es aquel que es pobre en la tierra, pero que es rico en el cielo. Y esa riqueza consiste en la obra de los apóstoles en la iglesia de Éfeso y de los hermanos de la iglesia de Esmirna, en que se entregaron 100% a la predicación del Evangelio, abandonando la ganancia propia y el trabajo mundanal. El trabajo y la profesión que Dios nos llama a hacer es dejar de ser pescadores como Pedro, es dejar de ser sacerdotes como Pablo, es dejar de ser campesinos como Eliseo y como el rey David, es dejar de ser reyes o príncipes como Moisés o como Lutero, que dejó de ser un fraile normal y se dedicaron a la predicación activa de la palabra todos los días, cada instante, como Jesús dejó de ser carpintero para comenzar su ministerio. Ese es el ejemplo de Jesús. Esa es la verdadera fe de Abraham, que salió de Babilonia, de la casa de su parentela, y fue donde Dios lo envió. Así que ser rico en el cielo es ser rico en obras de Cristo aquí en la tierra, pero que al abandonar la búsqueda de ganancia propia y del trabajo mundanal, te va a empobrecer. Entonces a Esmirna le dice, eres pobre materialmente, pero rica espiritualmente en obras cristianas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
A mí siempre me encantaba cómo Jacob hablaba de Dios, de Jehová. Y él decía siempre, Jehová que me ve. O sea, Jehová sabe todo lo que pasa conmigo, Jehová que me ve. Pero también había otro dicho, Jehová que me mantiene. Cada vez que nosotros aceptamos a Dios en el sábado, aceptamos que Dios es aquel que nos ve, sabe nuestras tribulaciones y necesidades, pero también es aquel que nos mantiene. El problema del adventista es que le gusta que Dios lo mantenga solamente el sábado. Pasado el sábado quiere mantenerse el mismo. Por lo tanto, al finalizar el sábado, vuelve a ser mundano y deja de ser rico en el cielo para hacerse rico en la tierra. Pero para Dios es pobre. Esa es la verdad, hermanos. Estoy compartiendo la Escritura. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ahí está la riqueza, las buenas obras. Generosos. Generosos. ¿Cuánto nos cuesta ser generosos hoy en día? Probemos nuestro corazón. Veámonos, hermanos. ¿Somos generosos? ¿Estamos buscando las riquezas del cielo o las de la tierra? Cristo ya viene. ¿Por qué hacemos tesoros en esta tierra? Dice la palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué te llevarás al cielo? Si tú y yo somos cristianos, si tú y yo tenemos una Biblia en nuestras manos, o un espíritu y profecía, y vamos a un templo, una iglesia, o nos reunimos en casa, como tú quieras, se debe a dos hombres ricos que terminaron siendo pobres, Nicodemo y José de Arimatea. Esos hombres eran extremadamente ricos, eran príncipes de Israel, eran sacerdotes, pero todo lo que ellos poseyeron, cuando Cristo murió y resucitó, lo entregaron a la obra de Cristo. Tenemos ese carácter. Ellos se volvieron pobres aquí en la tierra, pero se hicieron ricos en el cielo. ¿Cuáles son tus obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis adventistas del séptimo día historicista, las obras de los pioneros y del linaje de White haríais. Vuelvo a reiterar, 1 Timoteo capítulo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, que enseñen. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos, amados, oíd. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pobres ha escogido Dios del mundo, pobres en lo material, pero ricos en fe. ¿Qué sacas con ser rico en lo material si eres pobre en fe? Los ricos en fe pero pobres en material son los herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman, o sea, a los que guardan sus mandamientos, según Juan capítulo 14, verso 15, y a los que verdaderamente le conocen. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Vuelvo a reiterar Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, hermanos, no endurezcáis vuestros corazones. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué hacemos trabajando aún en el mundo? Hermanos, Cristo ya viene. Tengamos la fe de los pioneros y de los mártires. Ahora vamos a revisar qué es ser judío. Pues recordemos que esta iglesia, como la iglesia de Éfeso, ponían en exposición
a los que decían ser apóstoles, en el caso de la iglesia de Éfeso, y a los que dicen ser judíos, en el caso de Esmirna, pero que realmente no lo son, sino que son falsos maestros. Vamos a ver. Romanos capítulo 2, verso 17 al versículo 29. Vamos a corroborar qué es ser judío según Dios, o qué es ser cristiano o adventista del séptimo día según Dios. Dice así la palabra en Romanos capítulo 2, 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, o de cristiano, o de adventista, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hermanos, nosotros también hurtamos cuando no devolvemos al Señor lo que es suyo, el diezmo. Hurtamos cuando no hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Pecado es infracción de la ley, pero Santiago también nos dice que pecado consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sigamos. Verso 21 nuevamente. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El adulterar no es tan solo engañar a la esposa con la mujer de la esquina o del frente, en el caso de los hombres, o con el vecino, en el caso de las mujeres. Adulterar también está en el pensamiento. ¿Qué estamos mirando? ¿Pornografía? ¿Cómo miramos a las mujeres en las calles? Jesús en Mateo capítulo 5 nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Vuelvo a reiterar, tú que dices que no se ha de adulterar, verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, iglesia del séptimo día. Por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como está escrito, verso 25, pues la circuncisión, el ser cristiano, el ser judío, ciertamente aprovecha si guardas la ley. Aprovecha que eres adventista, que eres cristiano o que eres judío, si guardas realmente la ley. La circuncisión vale si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Quiere decir que si no guardamos la ley, en realidad somos mundanos, somos incircuncisos. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Si hay un gentil, si hay un mundano que guarda los mandamientos en la luz que él tenga, o en la naturaleza de vida que él tiene, por educación, por cultura, qué sé yo, como él ha conocido el bien, esa persona ante los ojos de Dios, sin entrar a un templo, para Dios es circuncidado. Pero aquel que entra a los templos, a las casas, o donde los reunamos, a los campos, pero si no guardamos los mandamientos, somos mundanos, incircuncisos. Vuelvo a reiterar el verso 26, de manera que si el incircunciso, el mundano, guarda la justicia de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Verso 27, así que el que es incircunciso por naturaleza, el mundano, si cumple la ley, ¿no te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley?
verso 28, porque no es judío el que lo es por fuera, no es el adventista el que lo es de la cáscara, por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, que es adventista, que es cristiano, el que lo es en el interior, espiritualmente. Y la circuncisión es la del corazón, apartándonos del pecado, en espíritu, no en letra, no en legalismo, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, un verdadero judío es espiritual, guarda los mandamientos, hace lo que sabe que es bueno y enseña a los demás en santidad. No busca los goznes y los goces de este mundo. Vamos ahora a entender cuando Cristo nos dice no tengas temor de los padecimientos. Es interesante ver que cuando Cristo comienza el mensaje a Esmirna, se presenta como el que estuvo muerto pero que vive. Y nosotros después revisamos en Apocalipsis 1:17 y 18, en donde nos dice sobre todo, en el 17 y 18 nos dice que no debemos temer. En el 17 se nos dice que no debemos temer. Y en el 18 nos dice que Él es el que vive, pero que también estuvo muerto, pero que ahora vive por siempre. O sea que vino a la tierra, falleció, murió, pero ahora resucitó para vivir para siempre. Por lo tanto, Él nos está diciendo, yo tengo el poder para resucitarte. No temas de la muerte que viene. Nuestra iglesia adventista abandonó el mensaje de los 3 ángeles por temor a la persecución y a la muerte. Y así también lo hicieron los evangélicos, los pentecostales, los católicos y los judíos. ¿Vamos a hacerlo nosotros también por temor a la persecución? Debemos creer y tener la fe de Abraham que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de la muerte. Y también te puede levantar a ti y a mí. ¿Por qué vamos a temer que nos maten si Cristo ya viene para resucitarnos? Si tenemos temor y no predicamos la verdad por temor a la muerte, es que en realidad no creemos que Dios exista, ni mucho menos que Cristo venga. Somos falsos adventistas nominales. Así que Cristo se nos presenta por medio de la iglesia de Esmirna como aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y ahora nos dice a la iglesia de Esmirna, no tengas temor de los padecimientos. ¿Por qué? Porque Él también padeció por la predicación del Evangelio, perseguido por su propia iglesia y por sus propios hermanos, abandonado por sus propios compañeros en el sostén propio. No nos abandonemos unos a otros, si no estaremos traicionándonos unos a otros como nos traicionó Judas, o como el mismo Pedro nos negó. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 nos dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso le dijo a la iglesia de Esmirna. No tengas ningún temor, yo estuve muerto y resucité. A mí me persiguieron, a ti también te perseguirán. ¿Quiénes? La iglesia. Por eso en Mateo capítulo 24, entre los versículos 9 y 11, se nos dice que por producto de esta tribulación de Domiciano en contra de la iglesia y de Juan el apóstol amado, por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús, íbamos a ser perseguidos por tener el carácter de Cristo y por predicar el evangelio puro. Muchos hermanos adventistas hoy se están ecumenizando, muchos están levantando el estandarte solamente de la salud y quieren predicar solamente de salud, dejando de lado la predicación de la profecía. No se puede hacer eso. Aquellos que están haciendo eso es porque tienen temor a no ser populares, a no ser aceptados, a ser rechazados. No tenemos derecho ni a suavizar ni cambiar el mensaje. O si no, el Señor retirará su candelero de en medio de nosotros y se nos pondrá rebeldes, traidores. No tengas ningún temor. Predica hasta la muerte. Yo estoy contigo, dice el Señor.
no seamos traidores del Evangelio, como esa corporación apóstata. Mateo 24:9 dice lo que yo les citaba recién. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, por causa de mi carácter, por mi evangelio. Y entonces muchos se escandalizarán, abandonarán el evangelio, se avergonzarán por la persecución y se entregarán unos a otros. Ahora se traicionan entre unos a otros, se persiguen entre apóstatas y fieles, Caínes contra Abeles. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, Caín contra Abel, y unos a otros se aborrecerán, Caín contra Abel. Los fariseos contra el sostén propio. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque abandonaron el evangelio. Y se levantan falsos maestros, enseñando sus propias interpretaciones e ideas. Y dice que esos son los indoctos e inconstantes. ¿Qué es un indocto? Aquel que no maneja el total de la escritura, que tiene un conocimiento superficial. ¿Y quién es el inconstante? Aquel que no estudia siempre, sino que lo hace cuando tiene tiempo, cuando le diezma el tiempo a Dios. Dice allí, entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el pecado, por ende el amor de muchos se enfriará, porque el verdadero amor es aquel que guarda los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿En qué hemos de perseverar? En la predicación del Evangelio. Y el brazo derecho, que es la obra médica misionera. La obra médica no es el mensaje, sino es su brazo derecho. El mensaje son los tres ángeles, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías. Y por ello, siempre nos van a perseguir. Pero Cristo nos dice, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice así, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Quiénes? Nuestros hermanos de iglesia. Y en sus sinagogas os azotarán. Dice Spalding Magan, página 1. Yo vi que los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos. La iglesia corporativa y los adventistas nominales, aquellos que dicen ser adventistas pero aún están en el mundo, no vencen el pecado, no hacen las obras de Cristo, son ricos en la tierra pero pobres en el cielo. Eso nos van a perseguir, eso nos están traicionando y nos están abandonando, y se están uniendo al mundo y a los apóstatas y a los ecuménicos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas, en sus iglesias, os azotarán. Y seréis llevados ante reyes y gobernadores. Tenemos que prepararnos. Estudiemos la Biblia con ciencia, porque muchos de nosotros no lo sabemos. ¿Quiénes? Cualquiera de nosotros puede ser señalado por Dios para ir a los concilios ante reyes y gobernadores. Estamos preparados en la doctrina de Cristo para que aún tengamos que defender nuestros pilares sin la Biblia, porque Elena G. de White escribió que a muchos nos quitarán las Biblias y muchos adventistas serán avergonzados, pues en ese momento se darán cuenta que no sabían nada. Y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará el Consolador, el Espíritu de verdad.
Mientras que el versículo 26 dice que cuando venga el Consolador, si guardamos sus mandamientos, Él nos recordará todas las cosas y nos enseñará todas las cosas. Así que cuando venga este momento de tribulación, en los concilios ante los gobernadores y reyes, si guardamos sus mandamientos, estaremos en la confianza perseverante en Cristo y no tendremos que tener temor de nada, aunque nos quiten la Biblia. ¿Quiénes pasarán vergüenza? Aquellos que no guardan los mandamientos, aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, aquellos que quebrantan la ley. Mas cuando os entregaren, verso 19 de Mateo 10, mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Si me amáis y guardad mis mandamientos, tendréis el Espíritu del Padre. Verso 21, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir, y seréis aborrecidos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare en las obras de Cristo, en el Evangelio de Cristo, en los tres ángeles, a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías, éste será salvo. Apocalipsis 3, 11 al 13 nos habla del mensaje a la Odisea. Dice allí, este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, disculpen. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén lo que sabes, lo que se te enseñó desde el principio, como dice Juan. Al que venciere al pecado, al mundo, al diablo, a la bestia, a la marca y a la imagen. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No desoigamos lo que Jesús nos dice por medio de su Espíritu a nosotros, su iglesia. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Juan capítulo 8, versículo 42 al 47 nos detalla. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, vuelvo a reiterar, Juan 8, 42, Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Cristo? Guardar sus mandamientos. Porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es bien fácil, porque no están guardando los mandamientos y no tienen el Espíritu Santo. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? A Jesús tampoco le creían cuando predicaba la verdad. ¿No te pasa lo mismo? A Cristo le pasó. No tengáis temor. Yo estuve vivo, morí, y ahora resucité y vivo por siempre. Y si tú crees en mí y perseveras, también vivirás para siempre. Y te resucitaré en el día postrero, dice el Señor. ¿Quién de vosotros? Verso 46. ¿Me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mateo capítulo 13, verso 38. Mateo capítulo 13, verso 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Ahí tenemos la sinagoga de Dios y la sinagoga de Satanás, Abel y Caín, Cristo y el Sanedrín.
los que guardan los mandamientos de Dios y se apartan del mundo y se entregan a la obra cristiana, y los que siguen en el mundo, en el sistema y en una religión de fin de semana, mientras que la semana son mundanos. Esa es la sinagoga de Satanás, la que es tibia, la que es mundana, que se dice rica materialmente, pero que es pobre espiritualmente. Hechos capítulo 13, versículo 10, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Primera de Juan capítulo 3, verso 4 al 10, dice allí: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. Ahora el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en su palabra, en sus obras, en su camino, en su ejemplo de vida y en sus obras abnegadas, que no buscan la riqueza mundana, sino la riqueza celestial. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué no peca? Porque permanece ocupado en las obras de Cristo, abnegado ayudando a los demás, predicando, visitando a las viudas, a los enfermos, resucitando muertos, dando salud a los pobres, a los enfermos, vistiendo a los necesitados, predicando el Evangelio. ¿Cuándo vas a pecar? Si estás todo el día ocupado en las obras del Señor. Todo aquel que permanece en el ejemplo de Cristo, todo aquel que permanece en la palabra de Cristo, en las obras de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, no conoce sus obras, no conoce su ejemplo, lo ignora. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, que es pecado e infracción de la ley. Y eso significa saber hacer lo bueno y no hacerlo. El que conoce el ejemplo de Cristo, de los apóstoles, de los profetas, de los pioneros y del ángel de White, que se abnegaron y abandonaron el mundo, que entregaron todo lo que tenían, como Nicodemo y como José de Arimatea, y aún los mismos pioneros que se empobrecieron materialmente. Todos aquellos que conocen ese ejemplo, pero que no lo practican o no lo practicamos, somos sinagoga de Satanás y somos del maligno, aunque nos engañemos, creyéndonos justos. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente, Jesús, permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, es nacido del Espíritu y no de la carne. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo, la sinagoga de Satanás. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, sino que es sinagoga de Satanás. Vamos a ver ahora, finalizando ya el estudio bíblico, vamos ahora a entenderlo a través del Espíritu y Profecía para ampliar la visión bíblica. La sinagoga de Satanás y la cizaña. Apocalipsis 2.9, comenta la señora White en la Review en Herald del 4 de diciembre de 1900. La sinagoga de Satanás. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien. La iglesia trabaja para separar el mal del bien. No trabaja para hacer edificios. No trabaja para hacer casas. No trabaja de abogados. No trabaja de médicos en hospitales. No trabaja en eso. Trabaja ¿para qué? Para hacer distinción entre el bien y el mal. O sea, para predicar el Evangelio y la ley.
el mensaje de los tres ángeles. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien. El Evangelio es el que separa. El mensaje de los tres ángeles es el que corta, y es el mensaje del testigo fiel y verdadero el que produce el zarandeo, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Review and Herald 4 del 12 de 1900. Les vuelvo a reiterar la cita. La sinagoga de Satanás, con referencia a Apocalipsis 2.9 de la Review and Herald del 4 de diciembre de 1900. Cristo dice que la iglesia sobre la cual preside es la sinagoga. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal y el bien, que trabaja en el Evangelio, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Continúa la señora White diciéndonos sobre la sinagoga de Satanás en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, tomo párrafo 1 al párrafo 3. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, párrafos 1, 2 y 3. Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. Esta es la sinagoga de Satanás. Aquellos que son indiferentes y negligentes ante el trabajo misionero que debemos hacer y ante las necesidades de la iglesia. No resistían a las tinieblas que los envolvían, al pecado, y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. ¿Qué produce el zarandeo? ¿Qué produce la división entre sinagoga de Satanás y sinagoga de Cristo? El mensaje a Laodicea. Aquel que reconoce que es pecador y necesita de Cristo es justificado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El Señor lo perdona y es hecha nueva criatura, y ahora no peca, porque ahora participa de las obras de Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo lo lleve a obrar abnegadamente separándose del mundo, en la obra cristiana de separar el bien del mal, predicando el mensaje de los tres ángeles. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Trigo y cizaña, sinagoga de Cristo y sinagoga de Satanás. El testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio, del cual depende el destino de la iglesia, se tiene en poca estima cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, párrafos 1 al 3. El evangelio predicado por Cristo, los apóstoles y los profetas era: arrepentíos y convertíos y creed al evangelio. Para ser sinagoga de Cristo hay que arrepentirse, recibiendo el mensaje a la Odisea, convertirse y creer en el evangelio, hacer todo lo que el evangelio nos enseña. Lo contrario es ser cizaña,
o sinagoga de Satanás. Así que, mis hermanos, se nos dice entonces escuetamente, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos ser obedientes, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Tenemos que ser sinagoga de Cristo y no sinagoga de Satanás. Y debemos predicar el mensaje de los tres ángeles, no solamente de papas y lechugas, sino el mensaje de los tres ángeles que declara que la hora del juicio ha llegado, que tenemos que temer a Dios, que debemos guardar el santo sábado, porque si no, caerá como Babilonia y recibirá la marca en su frente y en su mano, y recibirá la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Maranata, Cristo viene.